Vamos entonces a nuestro versículo número 7 del Salmo 111. Dice así: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Vamos a analizar entonces este texto que nos habla de las obras del Señor. Es un tema recurrente. Llegamos acá a nuestro nuevo par, la Mem, ¿sí? Número 40 en cuanto a valor numérico, y la Num va a tener entonces el valor de 50, avance de 10 en 10. Entonces tenemos acá Maasei y Adab, Emet u Mishpat, Neemanim, Kol, Pikudab. Vamos a la primera palabra, es parte de un smihut, ¿sí? Lo sabemos por esta terminación ei, ei. Esta palabra la conocemos, ¿sí? Las obras del Señor, obras, maase, singular, maasim. Y acá está en estado constructo, en estado de smihut, y es maasei. Vamos a repasar entonces, teníamos la palabra maasim, ¿sí? Ma'asim, en plural. Y cuando estamos delante de un smihut, dos sustantivos juntos, primer sustantivo, segundo sustantivo. El primer sustantivo entonces puede ser afectado, en este caso que es masculino, plural, entonces sí es afectado. Y nuestra mem se va y queda maasei. Se va la mem, sí, la mem sufit, y entonces cambia acá la vocalización de sim a ei. Acá nos falta una sim acá, maasim, maasei. Ya lo hemos visto. La segunda palabra del smihut, el segundo sustantivo, es yadab, yadab, y esto tiene que ver con las manos, ¿sí? La obra de sus manos. Esto es un smihut, obras de, obras de. Y acá tenemos sus manos. En primer lugar tenemos la palabra yad, ¿sí? Yad, que es mano. Ponemos acá un sonido vocálico de A, yad, mano en singular. Pero tenemos dos manos, entonces tenemos un plural, pero un plural de dos. Cuando el plural de dos en hebreo tiene cierta diferencia. Entonces, construyamos nuestro plural. Lo construimos como cualquier plural masculino y uno diría, bueno, yad, yadim, pero no es así. Fíjense. Yad, singular, plural, yadaim. Yadaim, aparece una A y una I. No solamente una I, sino una A y una I. Yadaim. ¿Eso por qué? Porque es un plural de dos. Un plural de un par. Va a pasar lo mismo con las piernas, con los ojos, ¿sí? Todo lo que sea doble en el cuerpo humano o cualquier cosa que en su plural solo existe en dos, ¿sí? En par, no va a ser im, sino aim. Tiene una música diferente por causa de ser un plural de solo dos. Pasamos entonces adelante. Maasei Yadav, obra de sus manos, pero acá tenemos, hay falta de información, tenemos una Bab. ¿Qué pasó acá? Tenemos una estructura que nosotros ya hemos visto en este salmo, ¿sí? Las cosas referidas a Dios, cosas plurales referidas a Él, ¿sí? Tenemos una yud que me indica plural. Esta yud es esta yud. Vamos a pintarla. Esta yud es esta misma yud. Y la mem desaparece. Está acá, pero acá ya no está. Porque acá entró un posesivo. Entonces, para hacer lugar al posesivo, quien sale es la mem sufit. Entonces, esto es un posesivo. Y sería él. Sus manos. Las manos de él. Las manos de Dios. ¿Sí? Las obras de sus manos. Entonces, acá tenemos la palabra mano, yad, singular. Acá está el plural. Y acá está el posesivo. Si no estuviera el posesivo, entraría la mem para completar yadaim. ¿Ok? Entonces acá tenemos nuestro smihut, que encima tiene un posesivo. Todo lo hemos visto cómo se armó. Y pasamos adelante. Vemos que en esta sentencia no hay un verbo. Esto es interesante. Fíjense, las obras o obras
de sus manos, emet u mishpat. Acá hay dos sustantivos que están conectados por esta bab, que está funcionando en este caso como una conjunción, ¿sí? Como una i en nuestro idioma español. Emet u mishpat, ¿sí? En este caso, la bab se pega a la segunda palabra, pero es un conector entre dos palabras, entonces tiene una función hacia la primera palabra y hacia la segunda, aunque esté pegada a la segunda palabra. La primera palabra entonces, emet, es verdad, verdad, emet. Hay un dicho acá entre los sabios de Israel que emet tiene una característica especial. La primera letra del Aleph Bet, la última y la del medio, ¿sí? De alguna forma podemos decir que emet involucra a todo el Aleph Bet, la letra inicial, la final y en el medio, en el sentido de completud, ¿sí? Esto es interesante porque también hay reflejos en la Biblia de este tipo de pensamiento, de Dios como siendo el primero y el último, ¿sí? Y inclusive en Apocalipsis tenemos, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, ¿sí? El alfa y el omega son letras griegas, pero que indican esto de primero y último. En hebreo, alfa y omega sería en realidad, en vez de alfa, aleph, y en vez de omega tendríamos la tav, primera y última letra del aleph bet. Esto es un concepto eh, profundo, un concepto hebreo, y que relaciona de alguna forma, en este caso a la verdad, con el Aleph Bet. Esto es interesante, porque de alguna forma la verdad de Dios, la verdad revelada, la verdad que pasó a Israel, la verdad de los profetas, que traen al mundo, ¿sí? Revelación de Dios, enseñanza de Dios, el vehículo para llevar esa enseñanza al pueblo y a las generaciones futuras es el idioma, es el Aleph Bet, es la palabra escrita, es la escritura, ¿sí? Y qué importante es la escritura, tanto que nosotros tenemos la palabra como escritura sagrada, considerada inspirada por Dios, y esto es muy importante, es un punto de contacto entre lo divino y lo humano, ¿sí? Y acá la palabra emet o verdad de alguna forma nos quiere transmitir ese mensaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad está asociada con el Aleph Bet, primera letra, última letra y la letra del medio. Y también tenemos al Mesías hablando en términos de primero y último, ¿sí? La visión de Apocalipsis. Así que las obras de, de sus manos son verdad y mishpat, ¿sí? Juicio o sentencia. Ahora, no aparece el verbo explícitamente, y esto refuerza lo que estamos diciendo recién. Tendríamos que traducir esto, las obras de sus manos son verdad y juicio, pero no está escrito son, no está el verbo son, sino que acá es las obras o obras de sus manos, verdad y juicio. El verbo presente, el verbo ser, no se escribe, se sobreentiende, pero no se escribe porque pertenece a Dios. Entonces el hebreo como lengua, como escritura, el Aleph Bet, de alguna forma paga tributo de ser vehículo de la revelación divina. Entonces es un idioma que, aparte de ser el idioma de Israel, es un idioma consagrado. Consagrado a Dios, consagrado al temor de Dios, a la reverencia y a su revelación. En función de eso, el idioma tiene ciertas limitaciones para nuestro uso, para que el idioma, el hebreo, no afrente, no falte el respeto a Dios. Y esto es muy, muy interesante y muy llamativo. Pero sigamos, tenemos la palabra mishpat. Mishpat, juicio, sentencia, es una palabra judicial. Y acá tenemos, por ejemplo, la palabra shofet. Shofet, juez. ¿Sí? Shofet, juez. Y sigamos al plural. Shoftim, jueces. Por ejemplo, el libro de los jueces. Shoftim, libro de jueces. Es muy presente en la Torá la importancia que le da Dios a la justicia,
¿sí? Dios es un Dios de justicia, lo vimos en los atributos, ¿sí? Como uno de los atributos de fuerza, uno de los atributos de restricción es la justicia de Dios. Este salmo habló de eso. Entonces, acá aparece una palabra asociada o derivada que tiene que ver con la aplicación de ese juicio o esa sentencia en un tribunal para atender a las cuestiones humanas. Acá tenemos entonces la Yoresh, Shafat, son las tres letras de la Yoresh, y la Mem aparece como un auxiliar para formar entonces la palabra juicio o sentencia. ¿Mm? Tenemos entonces el primer verso del par, obra de sus manos, verdad y juicio o sentencia. Y podemos poner acá en nuestra listita ya antes de olvidarnos, verdad, ¿sí? Verdad como un atributo de fuerza, atributo, por llamarlo así, rígido, ¿sí? De algo que es verdad y establece una diferencia y un límite entre lo que es verdadero y no es verdadero. Y nuestra palabra mishpat o juicio, sentencia, está ya de alguna forma incluida en justicia, así que no lo ponemos, ¿sí? Está acá, se refuerza. Vamos entonces al segundo verso de este par, que dice Neemanim kol pikudav. Neemanim, ¿sí? Tenemos acá un plural. Esto es un plural. ¿Y qué nos queda? Neeman, Neeman. Neeman es fiel. Neeman, fiel. ¿Sí? Lo podemos escribir acá. Vamos a escribirlo acá abajo. Neeman. Entonces la nun pasa a ser sufit. Man. Fiel. Fiel. Neemanim, fieles. ¿Y dónde está la Yoresh? La Yoresh vamos a resaltarla porque es importante. Está en el medio. ¿Sí? Amán. ¿Sí? Amán en la Yoresh, Aleph, Mem y Nun. Pero de acá yo tengo una palabra muy importante, que es quizás una de las primeras palabras en hebreo que ustedes aprenden sin darse cuenta que están hablando hebreo, que es la palabra amén. ¿Mm? Amén. Acá está nuestro amén, ¿sí? Que se dice en las oraciones y en tantos lugares. Amén está la Yoresh de Neemanim. Entonces, ¿qué es amén? Fiel, verdadero, algo que es creíble, ¿sí? Neemán, fiel, verdadero, y ahí está el concepto de amén. ¿Mm? Entonces, acá está la Yoresh, es amén, y acá se abre a Neemán, confiable, creíble, fiel. ¿Mm? Por eso cuando digo creíble, entonces, como es, yo soy creíble para otros, está una nun que de alguna forma me indica el pasivo, que hay una acción de que el otro cree en mí. ¿Mm? Fíjense qué interesante. Neemanim, entonces, kol, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, que a veces es kol y a veces hol. Acá tenemos una kaf con un puntito, este que a veces es a, sonido de a, en este caso va a ser de o. Kol significa todo, todo, kol, todo. Fieles, todo o todos, en este caso. Pikudav, pikudav. De nuevo, vemos esta palabra, no sabemos qué es. Esto nos llama la atención. Fíjense que es la misma terminación. Yadav, pikudav. Entonces yo ya tengo experiencia y digo, bueno, esto también me indica acá un plural y acá un posesivo. ¿De quién? De él, de Dios. ¿Sí? Son fieles todos y esto tiene que ser algo que se relaciona con Dios. Pikudav. Son preceptos, comandos, sus preceptos, sus comandos. Aparece mucho en la Torá esta palabra, aparece mucho en el Salmo 119, ¿sí? La palabra mishpat, la palabra pikudim, ¿sí? Vamos a poner
Entonces plural y singular acá. Perdón. Vamos primero a P. Ahí está. Pi, cu, da. Picudá, precepto. Una palabra, ¿sí?, que termina en hei. Podemos decir femenina, pero su plural es con im. Pi, cu, dim. ¿Sí? Picudim, picudá, singular, picudim. Picudim. Entonces, de ahí yo cuando voy al posesivo voy a cortar, ¿sí? Picudim, preceptos, comandos. Picudab, de él. Entonces corto y voy a agregar la bab. ¿Sí? Y acá voy a cambiar por sonido de A. Picudav. Picudim, picudav. Son los preceptos ¿de quién? Del Señor. ¿De quién son las manos? Del Señor. ¿De quién son las obras? Del Señor. Que son hechas en verdad y en justicia, ¿sí? Con sentencias, con cosas claras, con cosas determinadas, como en un tribunal, ¿sí? Como en un tribunal, con autoridad. Son fieles sus comandos, sus preceptos, ¿sí? Y acá, ¿quién es el que ejecuta las órdenes? ¿Quién es el que declara los preceptos que tienen que ser obedecidos? ¿Sí? ¿Quién es el jefe? El jefe es el Mefaked. Mefaked, jefe. El Mefaked. Acá el sonido de F y acá el sonido de P. Acá tenemos que poner un puntito, ¿sí? Entonces, el Mefaked es el jefe, o sea, el Señor, ¿sí? Y la orden está en un verbo que está asociado a la Yoresh. ¿Cuál es la Yoresh? La Yoresh es, ¿sí?, P, Kuf y Dalet, ¿sí? Esa es la Yoresh. Y entonces el verbo de comandar, ¿sí?, dar una dirección, también es ordenar, dirigir, inclusive visitar en el sentido de revisar, ¿sí? Como una visita militar cuando va al pabellón el militar y revisa, ¿eh? Tenemos un reflejo de esto cuando en la Torah dice que Dios visita la maldad, ¿sí?, hasta la cuarta generación. Ese tipo de conceptos, ¿sí?, ese visitar está asociado entonces con este verbo lifkod. Lifkod es un paal y tiene esta acción de comandar, dirigir, ordenar, visitar. ¿Está bien? Entonces acá tenemos una Yoresh. La Yoresh la escribimos acá para que nos quede. Pakad, la Yoresh. Mefaked es el orden. Un Pakid va a ser un funcionario, uno que obedece, ¿sí? El funcionario que obedece las órdenes es un Pakid. Un operario puede ser alguien que está bajo obediencia de otro. Y tenemos el verbo lifkod y el objeto, que sería la sentencia de comando o el precepto en sí, picudá o picudim. Y acá, como es posesivo del Señor, son sus preceptos. Esto es interesante. ¿De qué está hablando acá relacionado con el contexto histórico? Que las obras de su mano son verdad y juicio, fieles son sus preceptos, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver con esto? Veníamos diciendo que Ezequías busca reflotar el pacto de Israel con Dios. La Pascua es la fiesta elegida, la celebran 14 días,
en un sentido para darle eternidad, para que no acabe nunca, para que sea verdaderamente se grabe en las memorias del pueblo, para que sea un reseteo espiritual, ¿sí? Entonces hay que recordar la obra de Dios en el pasado, la obra de sus manos en el pasado, para que el pueblo crea que Dios puede volver a actuar en el presente, en este caso liberándolos de los asirios y de un montón de cosas más que el pueblo necesitaba. Entonces, acá vuelve a recordar, ¿sí? El trasfondo es la obra de Dios en el Éxodo, la gran obra de Dios en el Éxodo. Entonces, ¿cómo sabemos de eso? Porque en Éxodo se utiliza muchísimas veces el concepto de mano, ¿sí? El concepto de mano. Solamente voy a leer un par de versículos para que ustedes vean, pero pueden leer del inicio de Éxodo y vamos a ver cómo la mano está presente. Éxodo 6. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte, yad hazaká, mano fuerte, los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios pese su mano fuerte sobre Faraón, sobre todo el pueblo, sobre la naturaleza, sobre el río, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el ganado, etcétera, etcétera, recién ahí Faraón va a dejar ir al pueblo. Entonces acá vemos la mano de Dios, una mano pesada, su mano fuerte, ¿sí? Ahora esa mano fuerte se transforma en la mano de Moisés, que es fuerte, ¿sí? Si ustedes ven y recuerdan, la mano de Moisés pasa a ser fuerte porque se asocia con Dios. Tiene en la mano la vara que se hace culebra, pone la mano en su seno y sale leprosa, la vuelve a poner y sale sana. Entonces, el poder de la mano de Dios pasa a ser también el poder de la mano de Moisés. Entonces, el pueblo va a salir por mano fuerte de Moisés, que es un reflejo de la mano fuerte de Dios. Y después también va a estar la mano fuerte de Aarón, porque Aarón también va a extender su mano por orden de Moisés para ejecutar plagas. Entonces, vemos acá una mano fuerte de Dios que pasa a sus siervos. ¿Se acuerdan? Salmo 111, los atributos de Dios, Salmo 112, los atributos de Dios personificados en el ser humano fiel, personificados en el Mesías como representante de la humanidad, representados en aquel hombre que obedece, que teme a Dios y que anda en sus caminos. Pasa a tener los mismos atributos en escala humana. Entonces, la mano fuerte de Dios pasa a ser la mano fuerte de Moisés y pasa a ser la mano fuerte de Aarón. Y empieza toda esta historia de las plagas y fíjense cómo llegamos al versículo capítulo 8, ¿sí? Fíjense, 8:5, Jehová dice a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas. Entonces, ahí vemos la mano ya de Aarón, poderosa, y antes había estado la mano de Moisés, poderosa, y finalmente los hechiceros, los magos de Egipto no pueden replicar las plagas que hacen Moisés y Aarón. Entonces, ¿qué pasa? Entran en crisis. Versículo, fíjense, 8:18, los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, dedo de Dios es este. Fíjense qué interesante, la mano, el dedo, ¿sí? Los hechiceros reconocen que en la mano de Aarón no era la mano de Aarón, no era la mano de Moisés, sino que era la mano, el dedo de Dios detrás de esta historia de plagas, ¿sí? Y fíjense qué interesante. ¿Será que hay algo también relacionado con esto y el Mesías? ¿Será que hay alguna alusión mesiánica en el concepto de dedo o de mano o de poder? ¿Sí? La mano indica poder, la mano indica acción, ¿sí? La mano indica acción. Fíjense, vamos al Nuevo Testamento, terminamos con esto. Lucas 11, versículo... Bueno, ustedes pueden leer del versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló, pero algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces hay una discusión de Yeshua, ¿sí? Con estas personas. Y fíjense el argumento de Yeshua. Más, ¿sí?
Si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si por el dedo de Dios echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Acá Yeshua, ¿sí? Lucas nos relata esta discusión donde Yeshua indica al dedo de Dios que está por detrás de su milagro. ¿Mm? Así como Aarón, cuando hacía un milagro, así como Moisés hacía un milagro, no era el poder que salía de él, sino que había una mano por detrás, la mano, la Yad Hazaká, la mano fuerte de Dios. Acá Yeshua también dice lo mismo. Yo estoy haciendo un milagro, como Moisés y Aarón hicieron milagros en las plagas de Egipto, yo acá estoy haciendo un milagro, estoy ejecutando juicios, mishpat, ¿sí? Moisés hizo los juicios contra los dioses de Egipto, el río, las ranas, en fin, las tinieblas, el ganado. Yo, dice Yeshua, estoy haciendo juicios, emitiendo sentencias condenatorias contra los demonios del reino de las tinieblas. Entonces, por detrás mío hay un dedo, que no es Belcebú, es el dedo de Dios. Y eso es indicación de que el reino de Dios está presente, está venido. Así que fíjense qué interesante cómo detrás de esto está el libro de Éxodo, la historia de las plagas, y también Yeshua hizo un paralelismo y conectó sus milagros con el dedo y la mano de Dios. Pero hay mucho más, así que sigamos.